Les presentaré la patología de diabetes mellitus gestacional. La diabetes mellitus gestacional se define como la intolerancia a la glucosa, que se desarrolla o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Su aparición suele ser durante el segundo trimestre del embarazo, ya que en este periodo es cuando se producen los mayores cambios metabólicos de la mujer, y esta enfermedad puede prolongarse o desaparecer al término del embarazo. La etiología. Su etiología suele ser por la menor sensibilidad a la insulina o resistencia a la insulina. Esto en los principales tejidos que son el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Y también por la disminución de la secreción de dicha hormona por las células betas del páncreas. Bueno, ¿cómo ocurre esta resistencia a la insulina y disminución de la secreción de insulina? Primero, la resistencia a la insulina es inducida por los cambios metabólicos del embarazo, las hormonas relacionadas con el embarazo que tienen un papel de insulinoresistencia y diabetogénico. Algunas hormonas son producidas por la placenta como el lactógeno placentario y la progesterona. Otras no placentarias como el cortisol, leptina y prolactina. Dos de estas hormonas que vendrían siendo la leptina y prolactina tienen una interacción importante. La prolactina genera una resistencia a la leptina y como sabemos, la leptina es la encargada de regular el apetito. Esta resistencia lo que va a llevar es a un aumento de la ingesta de alimentos y lo que va a llevar es a un aumento de peso y por consiguiente a la obesidad. La resistencia a la insulina provoca un aumento de la hiperglucemia postprandial, un aumento de la lipólisis y un aumento de la gluconeogénesis. Este aumento de la hiperglucemia postprandial garantiza que después de una ingesta de alimento las concentraciones de glucosa sean las adecuadas para nutrir al feto. A medida que avanza el embarazo, en especial en el tercer trimestre, las demandas de glucosa aumentan por parte del feto y también va disminuyendo cada vez más la sensibilidad a la insulina. Esto también va a provocar que las concentraciones plasmáticas de glucosa durante el ayuno tiendan a disminuir y esto se debe de compensar. Lo que el aumento de la lipólisis y de la gluconeogénesis van a ser como un mecanismo para mantener estas concentraciones plasmáticas suficientes de glucosa para satisfacer las necesidades del feto en desarrollo. El aumento de la lipólisis va a ser el aumento de ácidos grasos y estos ácidos grasos van a ser utilizados por los tejidos de la madre para evitar que estos tejidos de la madre utilicen la glucosa como energía. Ahora, ¿cómo ocurre la disminución de la secreción de insulina? Como ya había mencionado, durante el embarazo va aumentando la resistencia a la insulina. Entonces, va a haber un aumento compensatorio en la secreción de insulina para mantener normal las concentraciones de glucosa. Como consecuencia va a haber una hiperinsulinemia. Esto va a provocar una función anormal de las células beta del páncreas, lo que va a llevar a una disminución de la secreción de insulina. Esta función anormal de las células beta y la resistencia a la insulina llevarán a una enfermedad descompensada, lo que va a conllevar a la generación de la diabetes mellitus gestacional. Datos significativos. Por lo general, la diabetes mellitus gestacional es asintomática, no se suelen presentar manifestaciones clínicas, pero frecuentemente pacientes obesos sí. Algunos de estos datos significativos objetivos son infecciones frecuentes del tracto urinario, obesidad y nicturia. Los subjetivos son náuseas, poliuria, aumento de las micciones, polidipsia, aumento de la sed, fatiga y polifagia, aumento del apetito y la visión borrosa. Los estudios auxiliares de diagnósticos para la diabetes mellitus gestacional, estos se basan en selectividad por factores de riesgo. Algunos de estos factores es la obesidad, los antecedentes familiares, pertenencia a una minoría étnica y la edad avanzada. En embarazadas con riesgo bajo, primero se les suele recomendar que se realicen una prueba en ayunos a las 24 o 28 semanas de gestación. En caso de que alguno de estos resultados sea normal o sea mayor a 92 miligramos por decilitro, se les realiza la primera prueba o primer paso, que es la de prueba de provocación de glucosa, de 1 hora con 50 gramos de glucosa oral.
Esta prueba se puede llevar a cabo a cualquier hora y sin importar si consumió alimentos o cuál fue su último alimento. Si alguno de estos resultados sale anormal, o sea mayor a 140 miligramos por decilitro, se le debe de realizar la segunda prueba o segundo paso, que es la prueba de tolerancia de glucosa oral de 3 horas con 100 gramos de glucosa. Esta prueba, si algunos de los resultados son anormales, o sea, mayor a 153 miligramos por decilitro, se le puede diagnosticar la diabetes mellitus gestacional. En las embarazadas con riesgos altos, se le realiza la prueba de un paso, que es una prueba de tolerancia de glucosa oral que utiliza una carga de glucosa de 75 gramos. Si uno o más de estos resultados son anormales, o sea, que el umbral es mayor a 153 miligramos por decilitro, también se le diagnostica la diabetes mellitus gestacional. Estos estudios se realizan para medir la respuesta del cuerpo al metabolizar la glucosa y así también medir las concentraciones de glucosa en sangre. El tratamiento para la diabetes mellitus gestacional. El primero sería una dieta diabética de 1800 a 2400 kilocalorías por día. Esta dieta debe de constituirse por 40% de hidratos de carbono, 40% de grasa y 20% de proteínas en las 3 comidas diarias. También la actividad física, que se recomienda los ejercicios aerobios y de acondicionamiento de fuerza a las embarazadas. Si con la dieta diabética y la actividad física no se logra controlar los niveles de glucosa, entonces ya empezamos con el tratamiento farmacológico. El fármaco de primera línea es la insulina. Esta insulina se debe de administrar en 4 pasos. El primer paso, que es la dosis de inicio, que son 0.2 unidades por kilogramos de peso por día. El paso 2 es dividir esta dosis en 2 tercios matutino y 1 tercio vespertino. Paso 3, dividir la dosis matutina en tercios, combinar 2 tercios de insulina humana y 1 tercio de insulina rápida. Y por último es dividir la dosis vespertina en medios y aplicar la mitad de insulina humana y la otra mitad de insulina rápida. Otro medicamento utilizado como segunda línea es la metformina. La dosis recomendada es de 500 a 850 miligramos. Esta dosis se puede ir aumentando durante el día y la dosis máxima es de 2000 miligramos al día. Este tratamiento farmacológico como no farmacológico se utiliza con el objetivo de lograr un control riguroso de las concentraciones de sangre en glucosa y así minimizar el riesgo de complicaciones maternas y fetales. Los diagnósticos NANDAS que utilicé fue el deterioro de la eliminación urinaria, manifestado por las micciones frecuentes relacionadas con las infecciones del tracto urinario. Riesgo de nivel de glucemia inestable, relacionado con un aumento de peso excesivo, manejo insuficiente de la diabetes y el embarazo. También como tercer diagnóstico, la obesidad, manifestado por el índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y relacionado con la diabetes mellitus materna y los trastornos de conductas alimentarias. Los 5 indicadores NOC para estos diagnósticos son la concentración sanguínea de glucosa, la ingestión calórica, la micción frecuente, la ingestión de hidratos de carbono y el aumento de la sed. Las actividades NIC que elegí para mis diagnósticos son la administración de insulina según la prescripción. Esto para evitar que se eleven los niveles de concentración de glucosa en sangre. También fomentar el autocontrol de la glucemia. Esto es importante en las embarazadas que estén midiendo sus concentraciones de glucosa en ayunas como postprandial. Las concentraciones de glucosa en embarazadas suele ser de 70 a 95 miligramos en ayunas.
Postprandiales de 1 hora deben de ser menores a 140 miligramos por decilitro y postprandiales de 2 horas debe de ser menor a 120 miligramos por decilitro. Comentar las necesidades nutricionales y la percepción del paciente de la dieta prescrita y recomendada para que la paciente sea consciente de las necesidades nutricionales de ella como para su hijo, para el feto. Determinar el porcentaje de grasa corporal ideal del individuo. Como la paciente es obesa, se le debe de determinar cuál es su porcentaje de grasa ideal para su embarazo. Facilitar el seguimiento del régimen de dieta y ejercicio. Esto para tener un control de los niveles de concentraciones de glucosa en sangre y evitar la utilización de insulina como de la metformina. Monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color, según corresponda. Como la paciente presenta frecuentes infecciones urinarias, es importante controlar estos aspectos. Determinar la motivación del individuo para cambiar los hábitos en la alimentación. Como parte de la enfermedad de la diabetes mellitus gestacional y del embarazo, hay un aumento en la ingesta de alimentos y se le debe de motivar al individuo o a la paciente a cambiar esos hábitos alimenticios para no afectar su salud como la del feto. Y por último, estas serían las fuentes de información que utilicé.